que vivo en las tinieblas, abre mis ojos, ven. Mi corazón adora mi hermosura, esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán capaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar.
Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, es evidente que la liturgia de hoy tiene como centro, como punto de mira clarísimo, la imagen del buen pastor. Y me gustaría hacer de inmediato una especie de corrección. Cuando hablamos y pensamos en el buen pastor, normalmente pensamos en el Papa, nuestro pastor supremo. Pensamos en los cardenales y obispos, pastores de la Iglesia por excelencia,
O pensamos en los sacerdotes. Cuando citamos este evangelio de rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, pensamos normalmente en sacerdotes, en vocaciones sacerdotales, de las cuales eventualmente algún día saldrán los obispos, cardenales y el Papa mismo. Yo quiero corregir esta visión. Quisiera ampliarla. Y quisiera ampliarla porque tenemos el riesgo de caer en un escollo grandísimo que es el que nos señala hoy la primera lectura, y lo voy a mencionar. ¿Cómo amplío yo el concepto del buen pastor? El concepto del buen pastor, en primer lugar, es el concepto de la paternidad y de la maternidad responsables. Padres y madres de familia que tengan la autoridad que Dios les ha dado, que ejerzan sobre sus hijos la autoridad que Dios les ha dado y que se llama, en términos legales, la patria potestad. En segundo lugar, yo quiero poner a todos los líderes de la sociedad humana, rectores y directores de escuelas y universidades, directores de empresas, de asociaciones, políticos, gobernantes, porque todos y cada uno de ellos ejercen una autoridad. Y San Pablo nos recuerda que toda autoridad viene de Dios, de algún modo viene de Dios. Dios permite que algunos ejerzan la autoridad. Y obviamente también la autoridad espiritual y moral de los líderes de la Iglesia. Cuando hoy Jesús, dice el Evangelio, sintió compasión, veía a las ovejas extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Me temo que Jesús no pensaba únicamente en líderes religiosos, sino también en líderes sociales y políticos. Porque la paz y la serenidad de los pueblos depende de todos y cada uno de los líderes. Todos y cada uno tienen su propia parte y su propia misión. Y así lo acabamos de decir en el Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El conocimiento recíproco, que no solamente es un conocimiento intelectual, sino es un amor, es una comprensión, es una identificación, es una sinergia, es una empatía. El Salmo responsorial que rezamos hoy dice: nosotros confiamos en el Señor, pero inmediatamente pone el Salmo algo que no es el Señor: los ídolos. Y nos lo describe en una serie de frases que van desmitificando al ídolo. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen ojos y no oyen, orejas y no oyen, nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, o sea, están pintados en la pared. Esos ídolos que están vacíos, que no tienen poder, que no pueden de ningún modo ejercer el poder que corresponde única y exclusivamente a Dios. Y por eso en el Salmo decimos, con toda razón, nosotros confiamos en el Señor, nosotros nos apoyamos en la autoridad de Dios, en la autoridad que viene de Dios. Y la primera lectura, queridos hermanos, es una radiografía del pueblo de Israel en tiempos de Oseas. Ya dijimos ayer, siglo VIII antes de Cristo, cuando los seres humanos, el pueblo de Israel, intentó edificarse una sociedad sin Dios.
Oseas nos da una frase que es maravillosa, me encanta y la cito mucho. El que siembra vientos cosecha tempestades. Pues también en la sociedad civil, edificar un pueblo en una autoridad que no viene de Dios, en unas leyes que no están inspiradas en la palabra de Dios, es sembrar vientos y cosechar tempestades. Por eso yo creo que hoy la liturgia de la palabra nos está invitando a 2 o 3 cosas muy claras, muy concretas. Primero, que cada uno de nosotros asuma su propia responsabilidad y su propia autoridad. Los vacíos de autoridad en cualquier ámbito se pagan muy caros, son dolorosos, causan dolor, causan tristeza, causan desorganización, causan falta de paz. Que cada uno de nosotros se asuma su propia responsabilidad. ¿En qué medida yo soy pastor? ¿De quién soy pastor? ¿Qué tengo que hacer para conocer a mis ovejas y que ellas me conozcan? Creo que es una primera conclusión a la que nos invita hoy la palabra de Dios. Segunda conclusión, no edifiquemos nuestra sociedad ni nuestra vida sobre ídolos falsos. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos los grandes valores trascendentes de la familia humana, si tenemos al sol, ¿por qué andamos correteando luciérnagas? ¿Por qué andamos correteando luciérnagas? ¿Por qué andamos aprobando leyes inicuas y falsas que prohíben los derechos más elementales de la persona humana, que dictaminan lo que la persona humana tiene que ser o no ser? Eso viene de Dios, no viene de leyes. Y tercero, queridos hermanos, pidámosle mucho a Dios que mande obreros a su mies, que mande buenos pastores. Y repito, creo que eso no se refiere únicamente a pastores en sentido espiritual y religioso. Eso se refiere también a pastores en el campo social, en el campo político, en el campo empresarial, en el campo económico, científico, educativo. Me temo que la liturgia de hoy nos está dando respuesta a una de las grandes crisis de nuestro tiempo, la crisis de autoridad. Pidámosle mucho a Dios, Señor, manda pastores, Señor, manda hombres, líderes inteligentes, capaces, que nos enseñen, que nos recuerden a todos y cada uno de nosotros en todos los ámbitos de la vida humana lo que es el buen pastor. Que así sea. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio
agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dime que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Sangre de Cristo guarde mi alma.
el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. Y hoy en un pan tú te quedas aquí para estar más cerca de mí. En la comunión tú llegas junto a mí. No hay nada imposible para ti. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Muy queridos hermanos, gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística. Desde Magdala les deseamos lo mejor. Aquellos que están iniciando un periodo de vacaciones, disfruten mucho, convivan con su familia, agradezcanle a Dios. Y aquellos que no, esperamos que las tengan pronto. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora mía, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor.